Ahora vamos a entrar, ya se volvió el hermano. Ahora vamos a entrar. De los 14 textos, ¿quién se sabe los 14? ¿O quién sabe 10? 10, 1, 2, 3. ¿Se sabe 10? ¿Alguien más? Están contando los 1. No, ya lo tiene. ¿Para qué se lo da? Ese es el problema, porque esta parte es su hijo. Es que lo que diga lo que tiene que decir. Ahorita cuánto. Sí. Es que si no lo sé, pero no me sé las otras. O sea, tengo la idea. Bueno, vamos a borrarlo de ahí. Vamos a borrarlo. Porque si no lo va a decir usted, si con mucha, está platicando con Dios, no está viendo la pantalla. Así que por favor. Bueno, ¿alguien quiere pasar para decir? A ver, por favor. Yo vengo para acá. Vengo para allá. Para acá. Ay, ya me puse nerviosa. Bueno, pues para el nombre de Dios. A ver. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis para que vayáis. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Juan 15:16. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Juan 17:12. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas,
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Hijitos, ¿verdad? Hijitos, vosotros sois de Dios y os Mayor. hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Primera de Juan 4:4. ¿Sí? Primera de Juan 4:4. 4:17. Primera de Juan 4:4. Ay, es que estoy nerviosa. El 4:17. ¿Cómo? El 4:17. No, es que no me acuerdo cómo empieza. En esto conocemos. Ay. El amor de Dios siempre. En esto conocemos el amor. Se ha perfeccionado. ¿Eh? El amor se ha perfeccionado. En esto conocemos que el amor se ha perfeccionado en nosotros Para para que tengamos en esto conocemos que el amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, bueno, pues en él es, y así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 17:12. así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, así nosotros Somos en este mundo. somos en este mundo. Primera de Juan 4:17. 4:17. También yo soy autoridad para que oyáis serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque ha vencido al mundo, y esta es nuestra victoria. Y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y sabemos, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. ¿Quién es aquel que ha vencido al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahí. Bueno, y el último, que faltan dos. Pero, Primero Juan 5:18, 19. y sabemos que todo aquel
Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. Y el maligno El maligno no le toca. O sea, que Dios los guarda y que el maligno no le toca. Primera de Juan, nomás sé que es 5, 16, 18. 4 y 5. Juan 4 y 5. 4 y 5. El que dije creo que es el último. El 18 y 19. Primera de Juan 5, 18 y 19. Gracias. Ese es el que dije, ¿no? Le toca. El 19. Dijo una parte de esa y terminó diciendo la de 4. Bueno, digo el de antes, y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, sino que, ahí ya no me acuerdo. Bueno, el mundo entero está bajo fortaleza. El mundo Que entero. el mundo entero está bajo el maligno. Sí. Juan 5, no sé, no me acuerdo. ¿Qué sigue? A ver, ¿qué más? A ver, Carlos. Si no se lo comen todos semana, no te preocupes. Los que puedan aprender. Hay algunos que tienen aquí a la mera hora que los digan. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Juan 15, 16. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis frutos y permanezcan. Juan 17, 2. 15 y 16. No, yo me sé Juan 17, 12. 15 y 16. Es que primero está diciendo la cita y después le dice el Sí. Bueno, Juan 17, 12. Cuando yo estaba con vosotros, Yo vuelven. cuando yo estaba en el mundo, yo Guardado. cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en su nombre. Bueno. ¿El otro? No, ese todavía falta. Yo los guardaba en su nombre y ¿qué más? Y los que me diste, yo los guardé y ni uno de ellos se perdió. 15. No te ruego que los quites de la tierra, sino que los guardes del mal. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del maligno no te dañará. Isaías 54, 17.
toda arma forjada contra ti no prosperará. Primera de Juan 5, 18, 19. El 18 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y nos libra del maligno, y no nos toca el maligno. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Primera de Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoceréis la mente de Cristo? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Estoy cantando. ¿Qué más? Aunque no vengan ordenados, aunque no estén ordenados. Pero Cristo A ver. de la enseñanza, ¿no? Sí, lo que estudié es más que no se me graba, pero sí puede explicarse todo. Bueno, vamos a empezar desde primera de Dios les bendiga, hermano. Yo leí, pero no se me grabaron, va, pero sí voy a hablar algo de lo que el pastor, poquito de lo mucho que habló, va, desde 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aquí podemos ver cómo los cristianos, la gente nos va a llamar locos, ¿va? En este versículo. Pero ¿por qué? Porque, bueno, nos va a llamar locos, pero porque no han leído de la palabra de Dios, ¿va? No conocen de la palabra de Dios. Solamente el que sabe discernirla espiritualmente somos los que entendemos y nos gozamos. Por ejemplo, voy a decir el texto nada más, para no entrar en aquí sí. Bueno, y luego podemos ver también, los hijos de Dios seremos perfeccionados y santificados, ¿verdad? Eso lo hermano Jorge. Los hijos de Dios debemos estar preparados para no ser engañados, así como fue engañada Eva, ¿va? Nosotros podemos ser engañados por las personas que hablan a veces de diferentes evangelios. Por ejemplo, hay sectas que niegan a Dios nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, los cristianos, recibimos una preparación, ¿va? De parte de Dios. Y luego nos dicen, debemos confiar en Dios y dejarle todas nuestras cargas. Nos damos cuenta que Dios nos eligió a nosotros para toda buena obra y preparación en Cristo Jesús, y poder dar buenos frutos, sabiendo que todo lo que pedimos en su nombre, Él nos lo dará. Sabemos que los hijos de Dios, Él nos guarda, y del maligno no nos toca. Y los que son del mundo están bajo el poder del maligno. Dios mandó a su Hijo para protegernos y guardarnos del mal y no nos perdiéramos. Dios nos libró de la potestad y de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Son los versículos, hermanos, pero son el contexto. Da el texto y el contexto. Por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios y ciertamente llegó a vosotros el reino de Dios, porque debemos estar preparados y tener armas que Dios nos ha dado, que son las Sagradas Escrituras, para la acechanza de cualquier falso predicador. Es donde debemos estar preparados para toda la gente que nos quiere ahora sí engañar, porque hay personas nuevamente sectas donde componen las Biblias, ¿verdad? Y si no conocemos de la palabra de Dios, fácil vamos a ser engañados.
Ninguna alma podrá dañarnos y en su nombre condenaremos toda lengua que se levante contra mí y nosotros, sus siervos, recibiremos como herencia la salvación de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado poder y autoridad de su nombre, destruir fuerzas de maldad, toda fuerza de maldad. Todo lo que nacemos espiritualmente de Dios, recibimos la semilla divina que es la palabra de Dios y todos permanecemos en ella hasta arriba. Ya vamos en los últimos. Dice, los que permanecemos en Cristo Jesús somos más que vencedores, y todos los que pertenecen al mundo son del mundo porque no conocen a Dios, ¿va? Todos los que permanecemos en Dios somos más que vencedores. Y sabemos que los que no conocen a Dios, ¿va? Son del mundo. Y todos los que somos de Dios, Él nos oye, porque le conocemos y Él está con nosotros. El espíritu de verdad y el espíritu de nuestro error. O sea, nosotros debemos saber distinguir cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu del mundo, que es el error. En Cristo Jesús tenemos confianza y seguridad para el día del juicio final. Y para terminar, porque todos sabemos que donde está el espíritu de Dios hay libertad y redención. Todo eso es aquel contexto, hermanos, de los versículos. Empezamos desde Corintios que son 17 versículos que usted nos puso, y algo de lo que se habló la semana pasada, que debemos estar preparados para todas malas enseñanzas que vienen del mundo, porque dice la palabra de Dios que debemos estar preparados para el día del Señor, de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a dejar el lugar para otro. Sí, está bien, hermano. A ver, ¿quién más? Pero no, Viene en orden, si no, es igual. Lo más importante es que se los aprenda. Ya vamos a y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los puertos de Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16-18. El siguiente es: no elegiste vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15-16. Bueno, el siguiente es: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Bueno, el siguiente es: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:2. No, eso no es. ¿Sí? El chico. Bueno, el 15. Bueno, el siguiente es el de... ¿Cuál era? No, pero ¿cómo empieza? Ya vi. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, entonces 1:13. Y el siguiente es, ¿cómo se llama? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Porque la simiente de Dios permanece en él o está en él. Y no peca, porque es nacido de Dios. Y luego el siguiente, la cita, no sé. Bueno, Juan 4:4, luego sigue, pero como dice, y vosotros sois de Dios y habéis vencido, no sé, ¿sí? Y habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Luego el siguiente es...
No, pero en esto se ha perfeccionado. Sí, perfeccionado. Ah, bueno. En esto se ha perfeccionado que en esto se ha perfeccionado el amor a vosotros para que confiemos en el día del juicio, o para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, en el mundo. Luego sigue el de... Es el de Ollán, ¿no? ¿Todo cómo empieza? He aquí os doy potestad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del maligno, y nada nos dañará. Luego el otro, el chiquito, el de, Isaías, el de ningún arma forzada contra ti prosperará. ¿Ah? Bueno, el otro ya no Un arma. Ahora bien. Mateo 16, 18, y por tanto te digo que tú también eres Pedro, y sobre ti, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y sus frutos permanecen. Juan 15, 17. El siguiente es cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y también y a los que me diste yo guardé, y ninguno de ellos se perdió. Juan 17, 12 o 15, no recuerdo. El siguiente es no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes en la... Juan 17, ¿qué? 15. No te pido que los guardes, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 15. El siguiente es Colosenses 1. El cual Colosenses 1:3, el cual ha quitado la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, y porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el nacimiento de Dios permanece en él, y no peca porque es nacido de Dios. Ese es Primera de Juan 4:4, 3:9. El que sigue es Primera de Juan 4:4, es hijitos vosotros, hijitos vosotros habéis vencido, hijitos vosotros sois de Dios, y él los habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El siguiente no me acuerdo de la cita, pero él dice, en esto se ha perfeccionado el amor a nosotros para que confiemos el día del juicio, y como él es, así también nosotros, y como él es, así también nosotros somos nosotros en el mundo. El siguiente es Lucas 10:19. Aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo os dañará. Lucas 10:19. El siguiente es Isaías, ninguna arma forzada prosperará contra ti.
Ya me cansé. ¿Pasa algo? Ahí poder. Y yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuertes del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Amén. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. ¿Y qué? Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. Voy a ver el primero. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste los guardé, y ninguno se perdió. Juan 17, 12. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 15. Amén. Ahí. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de las potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. ¿Y qué? Y no puede pecar, porque es nacido de Dios también. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ay, se me olvidó. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. ¿Mande? Protector. ¿Mande? ¿Lucas qué? Ahí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ay, no se me olvidó. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lucas 19. Romanos, perdón. Primera de Juan 3, 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios no peca. Ay, no, ya, eso no me acuerdo. El que es nacido de Dios no practica todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ya no me acuerdo el otro. Hasta aquí. ¿Alguien más? Me aplaudan porque no me sé todo. Bueno, para empezar, todas las primeras de Juan vamos a dejarlas ahorita afuera, ¿verdad? Estoy trabajando en ellas, pero vamos a empezar en orden con Mateo 16, 18, que dice, y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y bueno, ahí la confianza de que nada toca la iglesia, ¿verdad? No hay ni demonios. Después nos pasamos a San Juan, capítulo 15, versículo 16,
que Jesús les decía a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, no está en elección en nosotros, sino en Él. Y que Él decía, no me elegisteis vosotros a mí, los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanece. Después llegamos a Juan 17:12, que Jesucristo les dice, hablando con el Padre, le dice, cuando yo estaba en el mundo con ellos, yo los guardaba en tu nombre. Y a todos lo que me dice, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Nuevamente vemos ahí la confianza y la seguridad de que delante del Señor siempre estamos bajo su mano, ¿verdad? Protegidos. No está ya Él, pero está el Espíritu Santo. Después pasamos al versículo 15, que, a ver si me ayudan cómo empieza. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? O sea, siempre vamos a estar en el mundo, pero siempre guardados, porque ese es el ruego del Señor Jesucristo. Luego pasamos a Colosenses 1:13, que dice, ¿cómo empieza? A ver. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y en un reino hay un rey, y ya no puede haber dos reyes ahí, ¿verdad? Ya no nos pertenecemos, sino que estamos en un rey, entonces ya no tienen potestad los demonios. Voy a brincarme hasta Lucas 10, donde Jesucristo ya nos otorga a nosotros la autoridad, donde nos dice que tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Lo explicó bien el pastor acerca de que no específicamente serpientes y escorpiones como tal animales, sino dando un ejemplo que son ponzoñosos. Usted no vaya a pisar una serpiente, si la ve, evite la verdad, pero hablando de que son como animales ponzoñosos los demonios, nosotros los podemos hollar y ninguna fuerza del enemigo nos puede hacer daño, ¿sí? Porque somos nosotros instrumentos en las manos de Dios. Después Isaías, capítulo 54, versículo 17, ¿verdad? Nos dice que, ¿cómo empieza? Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ninguna, ¿verdad? Pero es clara la palabra ahí, que ninguna. Después empezamos ahí con Primera de Juan, hermanos, y ahí es donde empiezo yo a batallar, ¿verdad? Pero en Primera de Juan, capítulo 3, cuando habla acerca de que no podemos pecar porque la simiente de Dios, ¿verdad?, está en nosotros. Fíjense que la palabra que usa ahí, simiente, voy a usar una palabra que no quiero que se moleste, pero semen también viene de esa palabra, o semilla. Quiere decir que tenemos la semilla de Dios. Nosotros somos, desde el inicio, ¿verdad?, tenemos esa, ¿cómo se puede decir? Eso de Dios, eso que es Dios, nosotros lo ha incrustado en nosotros. Por lo tanto, no puede hacer nada los demonios en nuestras vidas. Entonces ya no podemos pecar en el sentido de que no podemos vivir en un estado constante de pecado. Ahora nosotros, si en algún momento pecamos, nosotros siempre somos redarguidos por el Espíritu Santo. Voy a detenerme aquí y luego les sigo con las primeras de Juan, porque si se me complican mucho, se me enredan. Bueno, ¿alguien más quiere pasar? Sin pena, sin miedo, no te lo voy a regañar. ¿Hermana Carmina? No vino. ¿Quién es tu hermana? Rebeca, Becky. Oye, Becky. Las que puedas, Becky. Maggie. A mí no puedo. Viene, te va a ganar la mano. Si no digo las citas, No. porque sí me sé el texto. Ok, bueno, empezando por el primero, es 1 Corintios 2:16, porque nadie conoció la mente del Señor. ¿Quién es dirá? Porque nosotros tenemos la mente de Dios. Después sigue Hebreos 10:19. 10:16, que... ¿cómo empieza? Sí. Bueno, yo me lo aprendí de que les daré mis leyes y las escribiré en sus mentes. Después sigue lo de... temo que como la serpiente con astucia
engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraídos con con la fidelidad que tenemos del Señor. Después, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, porque cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Mas si me pidéis todo en nombre de mi Padre, Él os dará. Mateo, lo de Pedro, que aprendí sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ahora los que son nacidos en Dios no practican el pecado, porque porque los que son engendrados en Dios, Dios les guarda del maligno, y no les toca. Y luego está ese parecido de que todos los que son nacidos en Dios no practican ese pecado, porque la semilla de Dios permanece en ellos y no los daña. Isaías 54:17 es lo de toda arma forjada no prosperará, y condenarás toda lengua que venga contra ti, que se levante contra ti en el juicio, y eso es para los verdaderos siervos de Jehová. Que me acuerdo. Juan 4. Una de Juan 4:4 es la de que, empieza: hijitos míos, hijitos, somos de Dios, hemos vencido, y porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Le dije que me ayuden. Me pongo nerviosa, dije no es. Bueno, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Primera de Juan 5:4-5, porque todo lo que es nacido de Dios no practica, vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:18-19. Sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, el maligno, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Me esforcé. ¿alguien más? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Alguien más? Aquí a la vista para que me sopleen. Bueno, a ver, el primero es, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después es Mateo 16:18, después, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, para que vayáis y lleváis el fruto, y vuestro fruto permanecerá. Después sigue Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Después, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Es Juan 17:15. Después sigue Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, después 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, no puede pecar porque es hijo de Dios. Después, hijitos, vosotros sois de Dios y él ha vencido, y porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Después, en esto os he perfeccionado para que no tengáis miedo en el día del juicio, y hasta ahí me quedé. Después, ningún arma forjada en contra de nosotros prevalecerá. Este es Isaías 54:17. Y luego Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del enemigo no nos puede tocar. El de San Juan, porque todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, y esa es nuestra fuerza, La victoria. esa es nuestra victoria, nuestra fe, y ya hasta ahí me quedé. ¿Ya nadie más? ¿Ya nadie más? Bueno. Hermano, la intención no es crear una competencia. La intención es entender el contenido. Lo primero tiene que ver con edificación, construcción. Y entonces esto nos lleva a pensar en lo que la Biblia dice, y lo van a edificar, vamos con los que trabajan.
Y esto lo lleva a Efesios, que dice, los 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces tenemos un cimiento, una base firme. Luego nos habla de la elección. No es lo mismo que yo me agarre de Dios a que Dios me agarre. ¿Sí? Porque si yo me agarro de Dios, me puedo resbalar y caer. Pero si Dios me agarra, no me puedo separar. Es una elección divina. ¿Sí? Luego nos habla de ser protegidos. Protegidos primeramente por Jesucristo. Eso es la oración de Jesucristo en San Juan 17. Está pidiendo, antes yo lo guardaba en tu nombre. Nadie se perdió. Se perdió el hijo de perdición, porque así estamos decretados. Pero en cuanto a los demás no se perdió ninguno. Y luego, ahora no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas, los guardes del maligno, o del Satanás, o del diablo, como le querramos llamar. Entonces eso nos garantiza que estamos salvaguardados, protegidos de parte de Cristo y ahora de parte de Dios. Luego ya nos damos cuenta que primera Colosenses hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo. Si digamos el reino de las tinieblas, como todos digo ver, mas nos fuimos trasladados, transportados, cambio de domicilio, del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo que es Jesucristo. El primero de Juan está hablando que tenemos las simientes. Capítulo 3:9, no permitan el pecado porque la simiente, la semilla, el germen de vida ahora es divino. Y eso nos garantiza que nadie nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque estamos salvaguardados por el Señor. Luego nos dimos cuenta que en 1 Juan 3:9 nos dice eso. En 1 Juan, capítulo 4, verso 4, nos habla de que podemos vencer. Somos más que vencedores. Concuerda con Romanos capítulo 8. Dice, usted lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En nosotros está el Jesucristo, está el Padre, está el Espíritu Santo, protegidos por los tres. Luego nos está diciendo que nosotros ya somos el amor de Dios que perfecciona en nosotros para que tengamos esa confianza, esa seguridad, esa garantía, ¿sí? Y vivamos claramente en una certidumbre, en una convicción. Usted sabe que la palabra confianza se deriva con fe. O sea, estamos viviendo con fe en el Señor y sabemos que ninguna arma forjada con nosotros va a prosperar. Y eso dice en Isaías 54, verso 17. También vimos que Lucas 10:19 nos dice, ninguna, dice, os doy potestad, os doy la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Nada os dañará. Y como se dirán, hace una comparación de serpientes y escorpiones, pero se refiere a todo el trabajo de Satanás, pero no nos puede tocar. Sí podemos repudiarlo, sí podemos echarlo fuera, y al tener hacer una liberación, sin temor a que nos pase absolutamente nada. Ya dijimos que en primera de Juan nos habla de la victoria, somos victoriosos. Vosotros lo habéis vencido, hijitos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Y al final nos habla de que el maligno no nos puede tocar porque pertenecemos a Dios. El último texto, versículo 19, pues nos está diciendo que en el mundo todo pertenece a Satanás. ¿Por qué pertenece a Satanás? Porque Adán se lo dio a Satanás. Cuando Satanás venció a Eva, automáticamente despojó a Adán. Por eso en Lucas 4 le dijo a Satanás, a Jesucristo, cuando él le dijo, no replicó Jesucristo,
yo tengo todos los reinos del mundo, a quien quiero yo te los doy. Si eso hubiera dicho no es cierto, pero Jesucristo cayó porque efectivamente Satanás se había apropiado como el cinturón de un boxeador, el transferido. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús la Biblia dice que los reinos del mundo los va a tener nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es la garantía final que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Y los más hechos que fueron añadidos, como se mencionaba Margarita al principio, fueron los puntos de soporte sobre dos citas, la de Hebreo, que en lugar de estar grabada ya en palabra escrita, va a estar grabada en nuestro corazón. Y todos nuestros pecados completamente son borrados. ¿Verdad? Así que, más que todo, estamos viendo que tenemos semillas de Dios. Y cuando tenemos semillas de Dios, eso nos da una posición, una plataforma por encima de los demás. No para vanagloria, sino para gloria y honra del Señor. El próximo domingo, hermanos, con la ayuda de Dios, precisamente vamos a hablar de esa investidura, de que como tenemos el término de vida de Dios, como dice 2 de Pedro, capítulo 1:4, que nos ha impartido la naturaleza de Dios, mucha bendición, por eso se los llama hijos de Dios. Cuando la Biblia menciona hijos de Dios, habla de igualdad, coigual con Dios, porque Dios es espíritu y nosotros también tenemos espíritu, concordamos con Dios. El espíritu nuestro fue restaurado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu había muerto no que hubiera sido aniquilado, muerto porque había sido separado, no había comunicación con Dios. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, porque por medio de Jesucristo se abrió una puerta. Todas las garantías, hermanos, están a nuestro favor. Pero el domingo vamos a hablar de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, hermanos, y el domingo nos vamos a dar cuenta de que ese compromiso, si no cumplimos todos estos, aunque estamos en la gracia, como ya tenemos la impartición de la naturaleza, tenemos el derecho y obligación de responder satisfactoriamente. Por ejemplo, Dios nos dice, procuren ser santos. Él dice, en una orden, es imperativo. Dice, ser santos como yo soy santo. Es una demanda de parte de Dios. Oiga, Dios es mucho, no, porque tiene mi naturaleza. En otra parte, en Mateo 5:48, Jesucristo hizo una demanda similar. Ser pues perfecto, porque vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Tenemos que ser coiguales con Dios. Los atributos de Dios están en nosotros, pero no adornos, no, sino que nos obligan, nos responsabilizan a que tenemos que nosotros. La Biblia nos dice que Dios es de misericordia, lento para la ira y grande misericordia. La Biblia dice que la misericordia de Dios es desde aquí hasta el cielo, o del cielo hasta aquí. La Biblia dice que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana, son renovadas. Pero se demanda que nosotros, dice Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, por la naturaleza vivida y partida, para tener misericordia de los demás. La Biblia dice en Romanos 1:17 que la justicia de Dios se revela desde el cielo para ser aplicada a nosotros como un manto que nos cubre. Y por eso, justificados pues por la fe, queremos pasar con Dios, por la justicia impartida por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero se nos demanda, como dice la Biblia en Efesios 4:24, fuimos creados en la vida espiritual
en justicia y en santidad. No tenemos excusa ni pretexto. Y nos vamos a entrar a otra dimensión, la más delicada y la más triunfante, el amor. Para esto se va a leer primero a los Corintios, capítulo 13, completo. Y va a darse cuenta que de nada sirve. Por eso, hermanos, es importante lo que vamos a hablar el domingo. De nada sirve que usted venga a un templo. De nada sirve que usted predique la palabra. De nada sirve que usted se le encomiende la visitación. De nada sirve que usted sea las presidentas de las damas. De nada sirve si no tenemos amor. ¿Sí me explico? Entonces, lo más relevante, primero a los Corintios, capítulo 13, es el amor. Si hablamos lenguas angelicales, si tenemos toda la profecía, ¡qué felicidad! No hablo profecía. Yo tengo lenguas, tengo interpretación de lenguas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y eso es lo que más merecemos, amados los unos a los otros. ¿Por qué carecemos? Porque dejamos paso a la naturaleza humana y nos hace egoístas, nos hace egocéntricos, nos hace vernos superiores a los demás. Y el plan del Señor es que aprendamos a ver a los demás como superiores a nosotros. ¿De acuerdo? Así que, hermano, por eso requerimos que en esta semana procuremos orar al Señor. Y por último, oremos por Agustín. ¿Por qué razón? Porque el Señor Beatriz, Agustín está en la cuerda floja. Como puede vivir, como puede morir. Tanto así, tanto así. La operación no es satisfactoria porque hay un riesgo. Hay un escudo que no se le haré